Muy buenas tardes, estimadas estudiantes y estimados estudiantes del curso del profesor Nicolás Lira. El día de hoy me disculpo de antemano con ustedes por no poder estar presencialmente en su clase, pero no por ello quería dejar de compartir con ustedes algunas de las observaciones y conocimientos que hemos obtenido relativos al tema de el sitio de los rieles, el conocido individuo 1 y las implicancias que tiene para el entendimiento del origen de la ocupación costera de Chile y de Sudamérica. El sitio de los rieles se ubica en la cuenca del Choapa, en la zona de los Vilos, una de las áreas más prolíficas costeras eh, en respecto a la cantidad de sitios arqueológicos, su diversidad y antigüedad. Esta es una zona que no está exenta de otras ocupaciones del interior, como pueden ver en esta recopilación de información espacial que nosotros tenemos organizada, ¿no es cierto?, en un geoportal de acceso público que nos permite visualizar la ubicación de los sitios, su cronología, contenidos, características y demás herramientas arqueológicas que nos permiten acceder y facilitar el entendimiento del registro arqueológico. Uno de estos sitios, excavado en el año 2008, corresponde al sitio Los Rieles, el cual fue intervenido en el marco de un estudio de impacto ambiental cuando hubo que iniciar los trabajos de apertura de una gran zanja para el drenaje, ¿no es cierto?, de las aguas servidas del pueblo de Los Vilos. Este drenaje, ¿no es cierto?, tenía necesariamente que atravesar un sitio de mucha importancia que a la fecha teníamos conocimiento que tenía una antigüedad de cerca de 6.000 años, ¿no es cierto? Era un sitio del Holoceno Medio en donde se habían registrado una ocupación de tipo conchal, la que mostraba principalmente una unidad estratigráfica bastante densa, pero que estaba muy afectada por los procesos de formación de sitio, principalmente el deterioro antrópico actual por estar atravesada, ¿no es cierto?, por un camino de transporte público, como lo pueden ver en la imagen que les estoy mostrando. El sitio se emplaza en una terraza costera intermedia de una altitud de cerca de 40 metros sobre el nivel del mar, justo al norte de la quebrada de Quereo, que es eh, la forma del paisaje que ustedes pueden ver en el fondo de esta fotografía, ¿no? Se llevó a cabo una excavación ampliada, complementaria en el sitio, que excedía a los sondeos originalmente hechos y excedía a la excavación de la trinchera principal, que era el mandato del Consejo de Monumentos Nacionales para llevar a cabo el rescate. Entonces, de forma complementaria, los arqueólogos que estuvimos trabajando en este sitio, decidimos ampliar las excavaciones y lograr áreas más grandes que nos permitiesen entender de mejor manera el contexto ocupacional del sitio. El sitio sabíamos que era un depósito conchífero o conchal que tenía una ocupación principal, que es la que ustedes pueden ver en ese simple esquema que nosotros estamos mostrando en esta diapositiva, indicado como esa capa estratigráfica intermedia, nominada como 2 en este dibujo. Donald Jackson, junto con otros arqueólogos y colaboradores, habían publicado hacia el año 1996 este estudio preliminar del sitio.
En el estudio al que hago alusión, en la ampliación, se llevó a cabo un trabajo muy riguroso con la identificación de los principales taxa malacológicos, la caracterización de la estratigrafía, cuantificaciones de la diversidad de moluscos, de sus tallas y de la forma como estos estaban eh, apareciendo, ¿no?, en el sitio arqueológico. Esto nos permitió caracterizar un depósito estratigráfico que ocasionalmente estaba más cercano a la superficie por un proceso marcado erosivo y ocasionalmente en la mayor parte de los lugares en donde el sitio está mejor preservado, este depósito de conchal se profundizaba a cerca de 10 centímetros y se extendía hasta 30 o 40 centímetros de profundidad, ¿no? Bernardita Ladrón de Guevara fue quien estuvo de responsable del análisis de procesos de formación de sitio y la identificación de los principales agentes y procesos que están afectando, ¿no es cierto?, a este sitio. Lorena Sangüesa, también profesora de ustedes, estuvo encargada del análisis de los restos cerámicos, que son muy pocos, muy infrecuentes y se localizan solamente en una parte marginal del sitio, ¿no es cierto? Sobre todo en los en los primeros 10 centímetros del depósito. El sitio se compone por una gran cantidad de restos de malacológicos, pero también incluye material de vertebrados, especialmente mamíferos marinos, pájaros, huesos de zorro, como lo pueden observar, ¿no es cierto?, en los trabajos de análisis realizados por Douglas Jackson con ese conjunto. Al material se incluyen algunos elementos distintivos como herramientas en hueso, ¿no es cierto? En este caso, manufacturadas, ¿no es cierto?, sobre huesos de camélidos que son más resistentes y ofrecen mejores condiciones mecánicas, ¿no es cierto?, para constituirlos como herramientas. Sin embargo, la mayor cantidad del registro material está compuesto, como se pueden imaginar, por material lítico, del cual destacamos la presencia de puntas de proyectil triangulares, algunos, ¿cómo se llama?, bifaciales discoidales y algunas piezas lanceoladas, que corresponden principalmente a los tipos eh, indicativos, tipos fósiles, característicos, ¿no?, de este momento del Holoceno Medio y con las formas de herramientas características de la costa. También habían piedras horadadas, cepillos líticos, choppers y chopping tools, como son propio de las herramientas de una ocupación en un conchal. Algunos bifaces, sin embargo, destacaban por sus grandes tamaños, ¿no?, o por sus formas más lanceoladas. Incluso hay una pieza ahí dibujada, ¿no es cierto? Estas piezas fueron dibujadas por Paulina Chávez, quien está en la fotografía, quien es la dibujante que trabaja principalmente con nosotros. Y algunas de las piezas mostraban, no obstante, tamaños y morfologías que nos permitían suponer que en el sitio también rondaba material de cronología un poco más temprana. Esto no era difícil de suponer en vistas que cercano al sitio, ¿no es cierto?, solamente a unos 200 metros, había otro sitio arqueológico que se denomina Quereo Norte, el cual tenía evidencias tempranas. Sin embargo, la evidencia más potente y más antigua en este sitio está constituida por lo que ven en sus pantallas, que es los restos bioantropológicos de un individuo que se registró por debajo del conchal, estratigráficamente por debajo, ¿no es cierto?, de lo que hemos denominado como la ocupación inferior,
¿no? Este es lo que denominamos, ¿no es cierto?, el depósito inicial del sitio, en donde está de forma aislada los restos que ven a Flavia Mondaca excavando en esta fotografía. En esta fotografía podemos ver algunos de los elementos propios de la unidad estratigráfica inferior, ¿no es cierto?, la cual contiene las principales evidencias del sitio y que va, ¿no es cierto?, como dije, por encima de la unidad inicial o primera. Este es un gran fogón que marca una importante área de actividad en el sitio con una cronología cercana a los 4000 años antes del presente. Así, en esta imagen podemos ver la cronología del sitio constituido por los distintos fechados radiocarbónicos que paso a detallar, ¿no es cierto?, a continuación. El componente superior es esas pocas fechas relativamente recientes, ¿no es cierto? Hay un componente inferior, que es el componente principal del conchal, y un componente inicial que está solamente constituido, ¿no es cierto?, lo ven en el recuadro de más abajo, solamente constituido por las fechas directamente asociadas al individuo 1 de los rieles. Lo que verán en este es que las fechas no son todas iguales, sino que tienen una distribución que podremos discutir a continuación. El individuo 1 fue excavado entre las cuadrículas C2 y C3, debajo, como ustedes lo pueden ver, en este rasgo que permanece estabilizado en el sitio y que por debajo de ese rasgo, ¿no es cierto?, aparecieron los restos del individuo 1 de los rieles. Ahí tenemos al equipo de arqueología llevando a cabo el despeje de este rasgo una vez que ya habían concluido, ¿no es cierto?, las excavaciones del resto del sector área X, que fue donde se registró el individuo 1 de los rieles. El individuo 1 de los rieles se registró, como bien digo, en posición de cúbito lateral semiflectado. Es un individuo masculino que está constituido importantemente por una relevante cantidad de restos que, si bien es cierto, no lo hacen del todo completo, sí es un individuo bastante íntegro, ¿no es cierto?, para la cronología que tiene. Aquí vemos 11.660 años, ese es un punto medio en la distribución cronológica de la data de muerte. Y al momento de la data de muerte, ¿no es cierto?, el individuo tenía 40 a 45 años, como lo pueden observar en los informes del profesor Eugenio Aspillaga. El individuo 1 tenía su cráneo incompleto, ¿no es cierto?, no tenía la parte facial del cráneo. No obstante, sí tenía fragmentos de dientes y, como ustedes pueden ver en la imagen, su hueso petroso completamente, y estos fueron los principales partes muestreadas para los fechados radiocarbónicos, los análisis de isótopos estables y los análisis moleculares conducidos en estos restos. Respecto a los isótopos estables, si nosotros vemos en este gráfico, el individuo 1 encuentra su posición en la cadena trófica en la parte alta del gráfico, ¿no es cierto?, muy cercano a la posición que tienen los lobos marinos y por encima de otros recursos marinos como los peces y los moluscos, lo que sugiere que la incorporación de proteínas fue principalmente a través de cadenas tróficas de vía marina, muy marcadamente pese a la antigüedad de este individuo. Nuestro trabajo también con Ramiro Barberena, muestreando roedores y otros muestras a lo largo de una transecta entre la costa, el interior, ¿no es cierto?, de esta área que es el norte semiario, nos permite caracterizar que no solamente consumía proteínas a partir del ámbito marino,
sino que los valores de estroncio muestran que el individuo 1 de los rieles consumía el agua de fuentes cercanas a la costa. Esta es una imagen ya para ir terminando, ¿no es cierto?, de la distribución del individuo 1 de los rieles, ¿no es cierto?, en su patrón mortuorio, junto con las pocas herramientas que se encontraron en asociación a estos restos, ¿no? Una pieza bifacial dentada, no sé, que está toscamente manufacturada, y un grueso bifaz, ¿no?, que componen las dos herramientas más cercanas que se registraron a este individuo durante el proceso de excavación. Toda la información relativa al sitio Los Rieles la pueden encontrar en el libro que editamos con el profesor Diego Salazar, El contexto arqueológico del primer sudamericano, ilustrado hermosamente por Mauricio Álvarez, también en la fotografía, y que los llamo yo a leer con detenimiento, porque en este libro encontrarán los datos que solo a los arqueólogos y a las arqueólogas nos interesan. Encontrarán datos contextuales, datos de los conjuntos, y es un libro que está orientado, ¿no?, pensado en función de un lector interiorizado con la arqueología. Hacia el final del libro se comenta y se concluye, ¿no?, que los restos del individuo 1 de los rieles no están aislados, sino que hay un importante cúmulo de restos que van sumándose año tras otro, que son los restos más tempranos del continente americano en general, sitios como Camarones, por ejemplo, en Patagonia, o sitios como Baño Nuevo en la parte alta de sus pantallas, se suman al conjunto bioantropológico que de forma creciente va aumentando nuestro conocimiento con respecto a estas primeras poblaciones. Sabemos que estas primeras poblaciones estuvieron muy cercanamente emparentadas entre sí, y esto es esperable dada su gran antigüedad, pero también sabemos que el individuo 1 de los rieles era el más similar, ¿no es cierto?, al individuo 1 de Anzick. Si lo ven en este triángulo, el individuo 1 de Anzick está notablemente en el centro interior de Norteamérica, ¿no es cierto?, y representa, a través de los restos y sus características dietéticas, representa una economía del interior. Mientras que el sitio Los Rieles, con su individuo 1, representan una economía marcadamente costera, ¿no? El tránsito entre Montana, donde está Anzick, hacia Los Vilos, donde se registró el individuo 1, fue probablemente ese tránsito fue el espacio en donde se gestó el desarrollo de una adaptación costera, ¿no?, con lo que uno puede pensar un sinnúmero, ¿no?, de avenidas o de posibles elementos para discutir con respecto a cómo se gestó este proceso, en términos de generaciones, en términos de la distancia, en términos de las posibilidades para acceder a distintos ambientes en este bloque temporal. Quiero dejarlos con algunas imágenes relativas a cómo ha sido los últimos años de los hitos con respecto al sitio Los Rieles en la parte de arriba, los hitos científicos en la parte de abajo, los hitos comunicacionales, y agradecerles mucho su interés y atención, recordando que fueron numerosos estudiantes de la Universidad de Chile los que participaron en la excavación de los rieles, y que sin ellos no hubiéramos podido llevar a cabo, ¿no?, esta investigación que se inició, debo decir, cerca del año 2008, pero que a la fecha continúa dándonos mucho de qué hablar. Muchísimas gracias.